Destino histórico del pueblo israelita. 5 mensajes evangélicos pronunciados en el culto de la Iglesia Bautista de La Habana y transmitidos por control remoto por la RHC Cadena Azul de Radio, pronunciados por Domingo Fernández Suárez. 1947. Índice palabras de explicación, por el Dr. José M. Sánchez. Primer mensaje tema: el pueblo hebreo desde Abraham hasta la muerte de Moisés. Segundo mensaje tema: Israel en posesión de la tierra de Canaán. Tercer mensaje tema: desde el regreso de Babilonia con Esdras y Nehemías hasta el cautiverio definitivo, el año 70 de nuestra era. Cuarto mensaje tema: desde el año 70 hasta nuestros días. 1. Quinto mensaje tema: el regreso a la Palestina y la conversión del pueblo judío. Primer mensaje, lectura Génesis 12, 1, 3. El pueblo hebreo desde Abraham hasta la muerte de Moisés. Queridos hermanos, es nuestro propósito, contando con el favor de Dios, presentar a ustedes un estudio conciso sobre el aspecto histórico profético del pueblo de Israel. No puede negarse que la atención del mundo está concentrada en estos momentos sobre el pequeño territorio llamado Palestina. Con mucha frecuencia se nos pregunta qué pasa en Palestina. ¿Por qué? Palestina es un territorio pequeño geográficamente, pero grande por su posición estratégica y su historia. En el libro del profeta Ezequiel 38, 12, 45. 5 se dice que Palestina es la parte central de la tierra. No hay en la tierra, a juicio de Dios, un lugar semejante al país de Canaán. Allí estableció Jehová su santuario y su trono. Allí se hizo oír la voz de sus profetas, anunciando la ruina 2. Actual y la restauración y gloria futuras. Allí comenzó, terminó su carrera el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Allí nació el Salvador del mundo. Allí fue bautizado. Allí predicó y enseñó. Allí trabajó y murió. Desde allí subió triunfante a la diestra de Dios. Allí descendió el Espíritu Santo en potencia en Pentecostés. Desde allí se extendió el Evangelio hasta los extremos de la tierra. Allí descenderá muy pronto el Señor de gloria, y pondrá su pie en el monte de las olivas. Allí será restablecido mi trono. En una palabra, las miradas y el corazón del Señor están siempre sobre aquella tierra. El polvo de Jerusalén es precioso para él. Es el centro de sus pensamientos, de sus operaciones en cuanto a la tierra, y es su propósito hacer de Palestina una joya de excelencia eterna, la alegría de muchas generaciones. El índice de la profecía está señalando hacia Palestina, llamada por Dios la parte central de la tierra. No es por mera casualidad que la atención del mundo se está volviendo hacia la llamada Tierra Santa. Lo que pasa en Palestina es un indicio de los grandes acontecimientos próximos a desarrollarse en este mundo. Es un indicio, como veremos más adelante, de que la presente dispensación toca a su fin y que la segunda venida de Cristo está muy cerca. ¿De quién fue Palestina? ¿De quién es actualmente? ¿De quién debe ser? ¿De quién será? La tragedia de Palestina es la tragedia de un pueblo, el pueblo hebreo. Y permitidme que os diga que nunca entenderéis la profecía hasta que entendáis los planes de Dios en relación con ese pueblo. El pueblo de las promesas fiel Dios. Como afirma San Pablo. Todos los profetas de Lat fueron profetas del pueblo hebreo para el pueblo hebreo. Ellos profetizaron los sufrimientos de ese pueblo y las glorias futuras del mismo. Las golría de la Iglesia, como tal, no fueron objeto de las profecías de las naciones gentílicas son mencionadas únicamente por el trato, bueno o malo, que dieron al pueblo de Dios. Un emperador dijo un día a su capellán: dame una prueba de la existencia de Dios en pocas palabras. El pueblo judío, respondió el capellán. Efectivamente. Ese pueblo numéricamente insignificante, que lleva más de 2500 años esparcidos por todas las latitudes del planeta. Sin patria, sin gobierno, sin paz, sin sosiego. Siempre calumniados. Siempre maltratado. Siempre perseguido. Siempre la víctima. Siempre que los gobiernos, los políticos, los tiranos han necesitado una víctima propicia, los golpes han caído sobre el judío. Sí, han caído sobre 4. El inocente judío, porque no hay leyes ni gobierno, ni ejército que los ampare. Desde que las eras de Faraón se descargaron sobre ese pueblo hace 3500 años, con propósitos exterminadores, hasta las grandes matanzas que con los mismos propósitos ordenó Adolfo Hitler, la historia del pueblo hebreo está escrita con la sangre. La sangre que el látigo y el puñal de los verdugos han arrancado despiadadamente a los hijos de Abraham. Pero ahí está el pueblo hebreo, sufriendo como lo vemos en Europa. Llamando la atención del mundo entero. Pueblo inextinguible. Pueblo invencible. A semejanza de la zarza que ardía y no se consumía. Ese pueblo lleva más de 3000 años en el horno de fuego que Satanás ha encendido, por medio de las naciones, para consumir yo. Pero no se consume.
Satanás no puede exterminar a ese pueblo. Pueblo que, a causa de sus pecados y sus rebeldía contra su Dios, está llevando la cruz y caminando siempre hacia su calvario. Dios permite eso. Pero Dios no permite que el pueblo se desintegre y consuma. Todavía ese pueblo tiene una grandiosa misión que cumplir. Dios tiene grandes propósitos para con el pueblo de Israel, y esos propósitos se han de 5. Llevar a cabo. Todavía tiene que venir aquel tiempo cuando vendrán muchos pueblos fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Y a implorar en favor de Jehová. Todavía ha de llegar aquello de que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones, trabaran de la falda de un judío diciendo iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. El futuro gravita en torno a ese pueblo, pequeño en número, pero grande en sus destinos futuros. Por eso debiéramos suplicar, humildemente al Señor, que nos ilumine el entendimiento para entender las promesas de Dios en torno al pueblo hebreo. Hasta aquí hemos dado una idea general del tema que nos proponemos desarrollar. A continuación tendremos que recorrer deteniéndonos solamente en algunos puntos 4000 años de historia en relación con el pueblo de Israel. Consideraremos en primer lugar los orígenes. El pueblo de Israel desciende de Sem, el hijo de Noé. Pero el verdadero tronco o padre de la raza hebrea es Abraham. Este pueblo se conoce en la historia bajo los 3 nombres siguientes: hebreos, israelita y judíos. De estos 3 nombres el más antiguo 6. Es el de hebreos y el más moderno judíos. En general 14-13 Abraham es llamado el hebreo, y generalmente se supone que este nombre se derivó de Fireber, bisnieto de Sem. Los egipcios, particularmente, conocían a los descendientes de Abraham con el nombre de los hebreos. Pero desde el Éxodo en adelante el nombre predominante a través de la T es el de Israel. Los hijos de Israel, el reino de Israel. Este nombre lo derivaron de Israel, cuyo nombre original fue Jacob, el nieto de Abraham y padre de los 12 patriarcas que dieron nombres a las 12 tribus de Israel. La expresión el pueblo de Israel es como decir los descendientes de Jacob. El nombre judíos no se menciona en la historia hasta después de la división del reino en los días de Roboam. La primera vez que está la palabra judíos, en la Biblia es en el segundo libro de Reyes capítulo 16, 6. El origen de este nombre es como sigue: Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos se llamó Judá. Una de las 12 partes, a provincias, en que se dividió Palestina, en tiempos de Josué, fue llamada Judea. Esta era la porción que les tocó a los descendientes de Judá. De ahí viene la palabra Judá, Judea, judíos. Judea fue el nombre de una región y los 7 vecinos de Judea fueron llamados judíos. Algunas personas, en nuestros días, llaman judíos a los niños que no son bautizados. Decir tal cosa es un error sin fundamento alguno que revela la ignorancia de los que lo dicen. Los judíos son llamados así por ser de Judea y no por estar o no bautizados. Los que mencionan el nombre judíos con desprecio, y los que sienten un profundo desprecio por el judío, debieran de saber que la Virgen María era judía, y el Señor Jesucristo era judío, como hombre. Era judío antes y después de haber sido bautizado. En el Nuevo Testamento el nombre judío se emplea para designar a todos los descendientes de Abraham, como vemos por ejemplo en 1 Cor. 10:32. Las promesas de Dios a Abraham. Ya hemos dicho que Abraham es el padre nacional del pueblo hebreo. Dios apareció a Abraham, viviendo en Ur de los Caldeos, y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta es la primera piedra en el edificio de las grandes promesas de Dios a su pueblo. 8. Cabe aquí hacer la siguiente pregunta: ¿se ha agotado la promesa de Dios a Abraham que acabamos de citar? No, no se ha agotado. Las palabras haré de ti una nación grande, aún no se han agotado. La grandeza de esa nación en los días de David y Salomón, fue, apenas, un pálido reflejo de la verdadera grandeza que ha de experimentar durante el milenio, cuando su Mesías ha de regir al mundo como Rey de reyes y Señor de señores con su trono establecido en la gran Jerusalén. Cuando Abraham, en obediencia al mandato de Dios, llegó a Siquem, en Palestina, Dios le apareció y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Esto está en Génesis 12:7, y en el capítulo 13, verse 15 añade el Señor: toda la tierra que ves la daré, a tu simiente para siempre. Y en el capítulo 17 verso 8 te daré toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿Qué quiere decir las palabras en heredad perpetua y para siempre?
Pues para siempre, eso mismo, para siempre, y si hubiese alguna duda, esta queda desvanecida por lo que Dios dice en Jeremías 7:7. Entonces, dice el Señor, os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde la eternidad y hasta la eternidad. 9. Es imposible exagerar la importancia de estas palabras desde la eternidad, antes de que hubiese sol y luna. Y antes de que se formase el monte Hermón y el Jordán corriese a través de la tierra de promisión. Antes de eso, en los propósitos de Dios estaba el dar la tierra céntrica de Palestina, al pueblo de Abraham, y no importan las maquinaciones de Satanás. No importa lo que pueda decir la ONU. No importa la política o en torno a esta candente cuestión mantenga el imperio inglés. Nada de esto importa. Nosotros sabemos, por adelantado, que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Cuando estos tiempos se cumplan, Palestina será de aquellos a quienes fue dada por el Creador de los cielos y la tierra. Desde que Dios hizo las citadas promesas a Abraham, hasta que sus descendientes tomaron posesión de la tierra, pasaron más de 400 años. Durante la mayoría de los cuales el pueblo hebreo vivió en Egipto, de donde al final los sacó Dios con mano poderosa. Cuando el pueblo acampó en los campos de Moab, frente a Jericó, Dios les dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu simiente la daré. 10. ¿Cuáles eran los propósitos de Dios en relación a su pueblo, en aquellos momentos cuando estaban para entrar a tomar posesión de la tierra prometida? Oíd estas palabras de Deuteronomio 26, 18, 19. Jehová te ha ensalzado hoy para que seas su peculiar pueblo, como él te ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos y para ponerte alto sobre todas las naciones, un pueblo peculiar que fuese para fama, loor y gloria. Oh, como dice en otra escritura, te pondré por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. En Levítico 26, 1, 13, Dios anuncia a su pueblo las grandes bendiciones que está presto a derramar sobre él. Pero las bendiciones, aquí están acondicionadas a la obediencia. Dice el Señor: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones y el árbol dará su fruto. Y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz. Y dormiréis y no habrá quien se espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Y los haré crecer. Y afirmaré mi pacto con vosotros. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y nosotros seréis mi pueblo. 11. Yo Jehová vuestro Dios, que rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro alto. Cuán admirables son estas palabras, si tenemos en cuenta quién fue el que las dijo y a quién las dijo. Dios promete a su pueblo abundancia de provisiones, abundancia de paz y abundancia de gloria, solamente a cambio de la obediencia. Pero el capítulo 26 de Levítico, a semejanza de una medalla, tiene dos lados: por una cara están escritas las bendiciones y, por el otro, las maldiciones inherentes a la desobediencia. Empero si no me oyeréis, dice Jehová, yo enviaré sobre vosotros terror y extenuación. Y sembraréis de balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Y seréis heridos delante de ellos. Y se enseñorearán de vosotros. Y si aun con estas cosas no me oyeréis, yo quebrantaré vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal, y comeréis las carnes de vuestros hijos. Y pondréis vuestras ciudades en un desierto. Levítico 26, 24, 32. Y os esparciré por las naciones y pereceréis entre ellas. Deuteronomio 28, 25. Israel no quiso ser obediente. Por tanto no quiso las 12 bendiciones, y con su mala conducta atrajo sobre sí las maldiciones. No quiso la paz y vino la guerra. No quiso la libertad con Dios y cayó en la esclavitud. No quiso la grandeza y cosechó la humillación. Pasma y asombra el considerar cómo se cumplieron las amenazas palabra por palabra y punto por punto. Tomaré vuestro cielo corno y hierro y vuestra tierra como metal, dijo Dios. En estos mismos momentos estamos viendo la terrible tragedia de esos más de 4.000 hebreos, que habiendo llegado a las costas de Palestina fueron rechazados por los ingleses, y enviados a Francia y de allí nuevamente a Alemania. ¿Y sabéis qué nombre le han puesto al barco de sus tristes andanzas? Lo bautizaron con el nombre de Éxodo 1947. Mientras que esos descendientes de Jacob son llevados a donde no los quieren y a donde ellos no quieren ir, sus compañeros de raza se reúnen en todas partes para orar a Dios a favor de los que tanto sufren. Pero el cielo es, para ellos, de hierro, no destila lluvias de gracia. Ningún rocío de bendición. Por más de 20 siglos están clamando, y no hay respuesta.
El cielo se les ha vuelto de hierro y la tierra de metal. La tierra es dura con ellos. Las grandes bendiciones 13. Prometidas por Dios no se derramarán sobre este pueblo, hasta que se arrepientan y confiesen su pecado, y reciban a Cristo por se arrepientan y confiesen su pecado, y reciban a Cristo por la fe, a su Mesías esperado, a quien crucificaron. Quisiera suplicar a todos los radioyentes, que ahora mismo tomen sus Biblias y lean, detenidamente, Levítico capítulo 26 y Deuteronomio 28. Estos dos capítulos les ayudarán mucho a entender la historia y aun el futuro del pueblo hebreo. 14.